Tienen que añadir apellido paterno, materno y nombre, por favor, en el chat del Zoom. Buenos días. Hoy veremos nuestro tema número 2. Denominado los continentes y sus características turísticas. En esta imagen nosotros podemos observar la división política. En una parte tenemos la América, todo el continente americano. Aquí tenemos el continente africano. Aquí tenemos Europa. Y este lado tenemos el continente africano y acá tenemos el continente oceánico. Es decir, tenemos 5 continentes: América, Europa, África, Asia y Oceanía. En el mapa mundi podemos observar los 2 polos, el polo norte con el casquete polar que se encuentra acá y el polo sur o la Antártida que se encuentra en este sector. Y los continentes, que aquí los vemos, toda la parte de América, la parte de África, hasta el estrecho de Gibraltar. Acá tenemos la parte de Europa. Aquí tenemos la parte de Asia y que hay un sector que se llama Euroasia, que solamente está dividido por un río. Y aquí tenemos el continente oceánico. Aquí está dividido por la línea del Ecuador, que va de este a oeste. Es decir, que hacia aquí arriba tenemos el hemisferio norte. Y aquí para abajo tenemos el hemisferio sur. Esto determina fundamentalmente las estaciones, ¿no? Es decir, el verano, el verano, el otoño, la primavera y el invierno, que varían tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Una de las características fundamentales que nosotros vamos a desarrollar y que decíamos la primera clase es de que como cada país que forma parte de un continente tiene su producto turístico, entonces en las 80 horas que tiene la asignatura es imposible poder abarcar todos los países del planeta. Por ello que habíamos dividido por continentes el estudio de los atractivos turísticos y dentro de ello vamos a ir desarrollando los principales países
que son receptores, es decir, que reciben turistas a nivel internacional y nacional, porque nuestra asignatura es oferta turística. Y habíamos visto en el anterior tema que el mercado turístico, aquí vamos a ver, que el mercado turístico está constituido por dos grandes componentes. Uno que es la oferta y el otro que es la demanda. Nosotros nos vamos a dedicar en nuestra asignatura a ver la oferta turística internacional. Es decir, no vamos a ver demanda, porque la demanda se la ve fundamental y principalmente en la asignatura de Economía del Turismo. Nosotros vamos a ver lo que es la oferta turística internacional y su denominación de internacional, porque la vamos a ver en todo el planeta, ¿no? A nivel mundial. Es por eso que decíamos que habíamos dividido nuestros temas de la asignatura por continentes, es decir, de acuerdo a la división política. El continente americano, el continente europeo, el continente africano, el continente asiático y el continente oceánico. Pero para ver en este caso las características de la oferta turística, es decir, quienes ofertan destinos turísticos a nivel mundial y existen los mayores flujos turísticos, nosotros tenemos que ver las características que tiene las estadísticas del turismo. Esta es, si no me equivoco, si es esta la línea del Ecuador. Ya. Entonces, habíamos dicho en la anterior clase de que dentro de la demanda turística, es decir, acá, ¿no? Si aquí habíamos puesto mercado turístico, a ver, veremos aquí, vamos a retroceder. El mercado turístico, habíamos visto la oferta turística y habíamos visto la demanda turística. Esta demanda, decíamos la anterior clase, está dividida en dos grandes grupos. La demanda real y la demanda potencial.
A ver, ¿pueden explicar un poquito lo que habíamos visto? ¿Qué características tiene la demanda real? Ah, Lice, Dígame, Adriana. no, soy María. Perdón, María. Ya. Como características, la demanda real tiene recursos económicos, tiempo libre y motivación. Exactamente. Es decir, son personas a las cuales nosotros las vamos a llamar turistas que tienen esos tres atributos. Es decir, tienen recursos económicos. Tienen tiempo libre y tienen motivación. Y decíamos, esta demanda real ¿qué es de sus demás compañeros? ¿Saben algo ustedes? Mm, ¿Lo dice por la cantidad, dice? Claro, porque solamente tengo a 5. Casi siempre así, siempre hemos sido en los anteriores semestres también, dice. Creo que porque hemos entrado a mitades de año, nos dijeron. Ya, pero solamente 5 eran, si no me equivoco, eran 12. Sí, creo que sí. No sé, no sabría decirle, dicen. Solo conozco algunos. Ya, entonces esta tarde voy a hablar con la coordinadora. Bien, decíamos entonces que dentro de esa demanda real, ¿no? Dentro de esta demanda real, tenemos a esas personas que tienen recursos económicos. Es decir, que esos recursos económicos están determinados en la capacidad de ahorro. ¿Y qué va a significar en este caso la capacidad de ahorro? Es decir, que estas personas, una vez que han podido cubrir sus gastos de vivienda, porque pueden, en el lugar donde residen, ¿no? Donde viven, pueden tener un departamento alquilado, una casa, educación, si es que tienen si tienen hijos, salud, alimentación, vestimenta, y la economía también dice inclusive gastos superfluos, ¿no? Es decir, ahí tendrán que estar, si les gusta comprarse eh, muebles, cambiar mucho los muebles. Entonces, a pesar de todos esos gastos, ¿no? Porque esos son gastos, gastan en esto, en alimentación, en vivienda, alimentación, vivienda. Si tienen hijos, educación, seguros, la parte de salud. Después serán, gastan en transporte, gastan en comprarse vehículos o cambiar de fecha en fecha los modelos, etcétera. Tienen todos estos gastos. Y estos, por ejemplo, les da eh, mensualmente, pongamos que sus gastos, y estamos hablando de gente término medio como nosotros, ¿no? Clase media, que trabajan y tienen un sueldo. Pueden ser técnicos, pueden ser profesionales. No estamos hablando de gente rica, no, de gente normal como nosotros. Pongamos que sus gastos son $2,000, pero sus ingresos, es decir, su sueldo es de $3,000 mes. Esto va a significar
que después de haber hecho todos sus gastos, estos son los gastos, han gastado en todo, tienen un remanente de $1,000 año. Es decir, que su capacidad de ahorro son $1,000 al mes. En 12 meses serán 12,000 que van a tener de capacidad de ahorro. Es decir, están ahorrando. Después de haber hecho todos estos gastos. Todo. Entonces tienen una capacidad de ahorro de $12,000. Y repetimos, es gente como nosotros, ¿no? Que vive de un sueldo. Otros trabajan freelance, es decir, trabajan por horas. Igual, al mes hacen $3,000. Gastan $2,000, tienen una capacidad de ahorro de $1,000. Un segundito, por favor. Hermanito, estoy en clases, te vuelvo a llamar más tardecito. Entonces, eso significa de que tienen esta capacidad de ahorro. Pongamos que son 2 personas, una pareja. Tiene otros $12,000 de capacidad de ahorro. Total, 24,000. Esta gente que es una gran mayoría, generalmente están ubicados en el continente americano, especialmente en la parte de Norteamérica que correspondería a Canadá, Estados Unidos, y corresponden a personas que viven en Europa y algunos lugares de Asia y algunos otros países de Oceanía. Es decir, en Europa, toda esta parte, todos los países. España, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Suiza, y todos esos, cualquier trabajador, un técnico medio, tiene mínimamente una capacidad de ahorro de 12,000 euros. Y eso es porque los países son ricos. Es decir, si el país es rico, su población también va a ser, entre comillas, rica, que es gente normal, trabajadores normales que trabajan las 6, 8 horas al día, pero tienen esta capacidad de ahorro. Entonces, la primera variable que vamos a ver es que tienen capacidad de ahorro. Otra variable fundamental es de que esta gente no almacena bienes. Es decir, como los espacios habitacionales son pequeños, es decir, los departamentos, donde un departamentito, una casita, un departamento, son pequeños, entonces no les da mucho espacio para almacenar cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Si por la moda ha entrado de que los juegos de living, de sala, sean este año color naranja, porque hubo un año en Europa, especialmente en los países nórdicos, Noruega, Finlandia y Suecia, de que entró un año de que los juegos de sala tenían que ser color naranja, porque entró la moda, todos a comprar juegos de sala color naranja, a pesar que sus juegos de sala no estaban viejos, estaban casi nuevos. Entonces se deshacen y van a dejar a los
a las esquinas de las calles, porque los carros basureros generalmente pasan a las 5 de la mañana, 5 de 6 de la mañana. Entonces, donde están los contenedores van a dejar todo lo que no usan. Y son cosas casi nuevas. Muebles, electrodomésticos, todo dejan. Porque no tienen dónde almacenar. Y además tienen capacidad de compra alta, que está en esto, ¿no? En esta parte, en esta capacidad de compra. Entonces, no tienen dónde almacenar. No son acumuladores. Entonces, la segunda variable es el espacio. La tercera variable está determinada en que la mayor parte de esta población, especialmente en el continente europeo, en esta parte de Europa, el continente europeo, no quieren tener hijos las parejas jóvenes. Y cuando deciden tener hijos ya es tarde, porque las mujeres ya son mayores. Entonces, muchas veces recurren a la institución de la adopción, etcétera, o muchas veces prefieren criar animalitos, perritos, gatitos, que son las mascotas. A tener hijos, prefieren criar mascotas. Muchas veces vemos en las grandes ciudades europeas carritos como de bebés, pero son animales, son mascotas, son perritos que están cargando la gente. ¿No? Y luego, si tienen hijos, los hijos a los 18, 20 años están independientes. Ya estarán estudiados, ya harán su vida, etc. Y en esta variable, que es una variable social, las personas no tienen ese interés como tienen los latinoamericanos, ¿no? De decir, quiero, para mi hijito tengo que dejarle por lo menos un terrenito. O por lo menos un terrenito con sus cuartitos. Para cada hijito tengo que dejar un terrenito. Y los padres empiezan a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y en este caso, si tienen capacidad de ahorro, esta capacidad de ahorro, que puede ser poco, puede ser mucho, no nos interesa eso, la van a gastar en comprar bienes inmuebles para dejar en calidad de herencia a los hijos. En cambio, en los países ricos no ocurre eso. Los padres, los progenitores, los padres, no les interesa dejarles herencia a sus hijos. Basta que les dejen un oficio o una profesión suficiente. Entonces, tienen esta capacidad de ahorro. ¿En qué invierten su dinero? Si han cubierto sus necesidades aquí de todo, inclusive de compras superfluas que llama la economía, que han cambiado sus doras, licuadoras, batidoras, electrodomésticos, etcétera, 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 vehículos, autos, etcétera, tienen una capacidad de ahorro alta. Entonces, este dinero, que es esa capacidad de ahorro, su dinero ahorrado, gastan en viajar. Van a viajar. Y ese viaje, que nosotros llamamos viaje calificado, llamamos turismo. ¿Preguntas?
Por ahora todo claro, dice. Gracias. Entonces, a eso nosotros llamamos la demanda turística. ¿De dónde? Y ahí surge nuestra pregunta, ¿no? ¿De dónde proviene la gran demanda turística mundial? De los países ricos. Respuesta. ¿Por qué? Porque las personas tienen capacidad de ahorro. Y ahora vamos a ver lo paradójico acá. Aquí nosotros podemos ver de qué. Los puntos rojos, las manchas rojas, significa que son países emisores de turistas, es decir, países que mandan turistas. Mandan turistas. Y aquí ven las flechas azules. Son países ricos y que son emisores de turistas. Y mandan millones de turistas por año. Y estos turistas principalmente hacen viajes continentales dentro del continente o transcontinentales que se van a otros continentes. Los americanos, norteamericanos pueden irse al continente europeo, pueden irse a la región de Centroamérica, pueden irse al África, pueden irse al Asia, los europeos pueden irse a la América, etc. Entonces, los países ricos que son, en este caso, los que están en Norteamérica, empezando por Canadá, Estados Unidos, los países europeos y algunos países asiáticos, son los principales emisores de turistas, los que mandan turistas, los que emiten turísticas, los que mandan turistas a todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque son países ricos. Y al ser países ricos, las personas que habitan en estos países tienen capacidad de ahorro. Y como estas personas viajan seguido, nosotros las llamamos turistas. Pero decíamos paradójicamente, acá por ejemplo, en este puntito rojo de acá, de Europa, este es esta parte de Europa, este es el continente europeo. Europa es un país rico, a pesar de ser el principal emisor de turistas a nivel mundial, el que emiten, el que envía. Además, es el principal receptor de turistas a nivel mundial. Y ahí surge, ¿por qué? Ahí surge la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Si son los primeros países a nivel mundial, porque son ricos, que emiten turistas, que mandan turistas, y a la vez son los principales receptores que reciben turistas a nivel mundial. ¿Por qué? Tal vez por el movimiento económico de personas que hay en ese lugar. Ya, ¿qué más? Pero los turistas, cuando los turistas salen de su lugar de residencia habitual, y esto ocurre, hemos dicho, en la temporada de verano, ellos van a recrearse. Ellos salen de turismo, van a hacer turismo y van a recrearse, van a realizar actividades recreacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Europa? Bueno, ya sabemos por qué emite tantos turistas a nivel mundial. Son millones. Pueden ser 200, 300 millones de turistas año o más. Hasta 500 millones de turistas año que emite, que saca Europa por todo el mundo. Pero a la vez recibe también un montón de turistas.
emite, salen turistas porque son países ricos. Y hemos dicho, tienen capacidad de ahorro. Pero ¿por qué reciben tantos turistas a nivel mundial? Reciben millones de turistas. No sé si estaré bien, dicen, pero a lo que veo la imagen es como si fuera un punto centro para ir a otros lugares de turismo. Ya, pero ¿por qué? Mm, Tienen buena oferta turística. Ya, ¿y en qué consiste, Luis, esa oferta turística? Explotan bien lo que son sus atractivos turísticos. Tienen buena publicidad. Exactamente. Es decir, que Europa atesora más del 90% del patrimonio cultural del planeta. Es decir, que tienen museos, tienen vestigios de civilizaciones antiguas, tradiciones. Es decir, tiene una historia tan grande Europa porque lógicamente Europa ha tenido las civilizaciones antiguas más grandes del mundo. Y el segundo elemento es porque dentro de la catalogación del ranking de playas o centros de playa del mundo, Europa, dentro de las mejores 20 playas del mundo, Europa por lo menos debe tener 10 o 12. Es decir, que tiene atractivos culturales un montón. Culturales. Y tiene playas, muchas playas que están catalogadas entre las mejores del mundo. Muchas playas. Y ahí tenemos todas las playas que van a la costa azul, a la costa brava, etc. Es por eso que decíamos lo paradójico. Son los principales países emisores de turistas y además son los principales países receptores de turistas. Cuando vemos en cifras, ¿no? Lógicamente que aquí, por ejemplo, vemos las flechas. Todo lo que es verde, ¿ya?, son países que reciben entre 4 a 10 millones de turistas por año. Pero estos están saliendo de los países emisores, de Estados Unidos, de Europa, de la China, en este caso del continente asiático, ¿no? Pero la mayor parte y el mayor volumen los reciben Europa. Es decir, que son europeos que visitan Europa. Pero también hay países, en este caso, que pueden ser países latinoamericanos, que van a emitir turistas hacia Europa, pero en pequeña cantidad. Eso es la gran paradoja que tenemos nosotros en relación al comportamiento del mercado, del movimiento turístico mundial y del mercado internacional y del turismo internacional. Preguntas. todo claro, dice. Está claro, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí vemos las figuras de color amarillo, las manchitas de amarillo. Significa que reciben entre 10 a 20 millones de turistas año. Y los rojos reciben más de 20 millones de turistas año.
los países que reciben. Entonces, es pues un mundo de gente. Son millones de 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 personas que salen por concepto de turismo y de turismo internacional. Por eso que la pandemia, en este caso el COVID, a uno de los sectores que más ha afectado a nivel económico ha sido al turismo. Líneas aéreas que se han quebrado, hoteles cesados, y realmente recién ahora nos hemos dado cuenta de la magnitud que había sabido representar el movimiento económico del turismo. Porque antes solamente veíamos en cifras, en las estadísticas. Tantos millones de turistas salieron, tantos millones de dólares generaron para ese país por concepto de turismo en la balanza de pagos. Pero ahora realmente se ha sentido, ¿no? Y se ha visto en la pandemia. Cómo los europeos están gritando porque no están recibiendo turistas. Los norteamericanos, lo mismo. Los otros países más chiquitos en volumen de turistas, que sería en este caso toda la parte de América Latina, la parte de África, la parte de Oceanía, la parte de Asia, de Euroasia, tampoco están recibiendo turistas por la pandemia. Entonces esta pandemia nos ha enseñado, nos ha mostrado de que el turismo es uno de los negocios más grandes del mundo, porque mueve mucho dinero. ¿Tienen alguna pregunta? No dicen. Me falta una persona registrada en el chat. Camila, ¿se ha registrado? Está. Luis, está. Adriana 1, María 2, Luis 3, Rodríguez 4 y Juan Diego. Sí, están 5. A ver, por favor, si se contactan con sus compañeros para averiguar qué es lo que está pasando. Yo también voy a llamar a la coordinación y voy a ver los registros de inscripciones. Entonces, quedamos ahí, por favor, hasta la siguiente clase, que es mañana. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.